Bien amigos, empezamos el programa y vamos a empezar saludando a Luis Benavente. Él es director ejecutivo de Vox Populi Consultoría para hacer un análisis de este panorama electoral. Luis Benavente, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Carlos, un saludo para todos. Un gusto saludarte, Lucho. A ver, antes de entrar a las precisiones, ¿cómo evalúas cómo marcha esta campaña electoral? ¿Cómo marchan los candidatos? ¿Cómo marchan los discursos? Danos un análisis general para luego ya entrar a lo específico. A ver, el panorama general. Uno es que hay un nivel de indecisos bastante alto, pero no es tampoco mucho mayor que el habitual. Las distintas encuestas muestran un rango de 30 a 50% de indecisos. Si profundizamos un poco más con otra metodología de pregunta, podríamos llegar al 60% de indecisos, de tal manera que los resultados son sobre un porcentaje, digamos, de intención de voto válido que no es muy amplio. Y eso es usual. Siempre a un mes de las elecciones hay un 50% que no ha decidido y estamos ahora a casi 6 semanas todavía de las elecciones. 1. 2. Hay un nivel de fragmentación inusual bastante grande. Hay en distintas encuestas 4 o 5 candidatos que empatan el primer lugar o que están muy parejos. Una encuesta que acaba de aparecer da en primer lugar a Lescano y luego da un cuádruple empate en el segundo lugar. Y en el sexto lugar aparecen 7 candidatos con un rango de 2 a 4%, de tal manera que hay 12 candidatos que pueden considerar que tienen opciones de pasar a segunda vuelta. Esa es otra característica que tampoco es una novedad. Esto se está pareciendo mucho de momento, por cierto que va a cambiar en las próximas semanas, se está pareciendo mucho a los resultados de las elecciones congresales del 26 de enero del año pasado, hace 13 meses y medio. Fue algo muy parecido. Hubo 10 partidos que tuvieron entre 5 y 10 puntos porcentuales de voto válido. Y en las elecciones del 2011 hubo un momento a 3 semanas de las elecciones en que había 5 candidatos empatados en el primer lugar con un rango de 17 a 22% de voto. Ellos eran Kuczynski, Castañeda, Keiko Fujimori, Ollanta y alguien más que no recuerdo en ese momento. Bien, esa es otra característica de la fragmentación. No podríamos decir que hay alguien que está ganando claramente, es una competencia muy reñida. En todo caso, las distintas encuestas nos dicen que hay 2 candidatos que han tenido un fuerte crecimiento. Esto es, me refiero a Johnny Lescano de Acción Popular y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Más aún Rafael López Aliaga de Renovación Popular, con un porcentaje relativamente importante. También está Verónica Mendoza. Creo que ellos 3 tienen propuestas, sea de derecha o de izquierda, más o menos fuertes, firmes, radicales. Y eso se debe a que en situaciones de caos como el actual, de gran decepción y furia, rabia del elector contra los políticos por la corrupción y por todo lo que estamos viendo con las vacunas, por la decepción que significa hoy día que la gente conoce quién es realmente el expresidente Vizcarra, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese caos, ante ese malestar, hay un aumento de la demanda de radicalismo, en esos términos lo pongo, ¿no? Hay un aumento de la demanda de radicalismo. Ahora, este radicalismo o relativo radicalismo puede ser de derecha o izquierda, y precisamente los 3 candidatos que están en mejor posición hoy, por tendencia principalmente, son 3 candidatos con una postura más o menos radical contra el sistema político, ¿de acuerdo? Entonces creo que esa es otra característica. El que más ha crecido entre Aliaga y Lescano es en realidad López Aliaga. Él ha tenido el mayor crecimiento, básicamente deteniendo el crecimiento de Hernando de Soto, a expensas de Hernando de Soto de alguna manera. Ambos son de derecha, no es la misma derecha. De Soto sería una derecha más liberal, López Aliaga sería una derecha más conservadora. Ambos están con una propuesta de libre mercado, de libre empresa, como una característica de su propuesta política, económica para el país. Y el otro que ha crecido, sin lugar a dudas, y que ha sorprendido un poco, es Lescano, que también
ha subido impidiendo un mayor crecimiento de Verónica Mendoza y logrando cierto voto de la izquierda, cierto voto ideológico hasta un punto, ¿no? Correcto. Digamos que ahí habría más o menos un panorama general muy compacto de lo que está pasando, Carlos. Muy bien. Ahora, lo que podríamos decir, y te escucho manifestar, es que la fragmentación ya es algo que tenemos acostumbrado en estas elecciones en nuestro país. El hecho de que haya un nivel de indecisos a un mes y semanas del 30 al 60% también es algo que se viene acostumbrando. Sin embargo, lo distinto, Lucho, sería que antes los candidatos buscaban el centro, ¿no? Buscaban ahí, ocupar ese espacio. Sin embargo, ahora parece que se están yendo, como bien dices, a los extremos, haciendo más radicales, muy de izquierda o muy de derecha, Lucho. Sí, por eso decía que esta situación no es un simple sentimiento negativo, diría que es un sentimiento extremo de furia, de rabia, de odio al sistema político por todo lo que hemos vivido, por todo lo que se ve en el ámbito de la corrupción, de la ineficiencia de la gestión pública. El último papel lamentable que ha hecho el presidente Sagasti, que ha dicho a un sector muy grande peruano, prácticamente les ha dicho muéranse, así de fácil, y al día siguiente se ha vacunado como quien les saca la lengua a todos los que quiere que se mueran, etc. Frente a ese sistema, a ese desorden, a ese caos, con esa rabia que hay de parte del ciudadano común y corriente, entonces hay un aumento de la demanda de radicales, de radicalización. Hay un aumento de la demanda de radicalismo, ¿no? Y ese es un fenómeno no solo en el Perú, es en el mundo. En Brasil eso llevó a Bolsonaro a un éxito electoral, igualmente en Estados Unidos a Trump con propuestas extremas, igualmente en España tuvo mucho éxito el partido Vox, cuyo nombre se parece un poquito a Vox Populi, la consultora que represento, o en Francia el Frente Nacional, ese partido xenófobo de ultraderecha, con Marine Le Pen, ha tenido el doble de votos que el que tuvo su padre 20 años atrás, ¿no? Entonces hay un radicalismo de derecha que aumenta y también de izquierda, ¿no? De la misma manera puede seguir, si estuviera Antauro compitiendo, pues estoy seguro que Antauro tendría sus 8 puntos en este momento, ¿no? Porque esa postura en este momento gusta, ¿no? Entonces, usualmente en segunda vuelta en el Perú había 2 candidatos del sistema o uno del sistema y uno antisistema, ¿no? Caso Ollantumala. Claro. Pero ahora no, los 3 que están con más fuerza son muy antisistema, ¿no? Y eso es por la demanda de radicalismo que es muy fuerte en este momento en el país, y eso hace que las posturas se alejen del centro, se vayan a los extremos para atender esa demanda de discurso, de propuesta política que esperan los electores mayoritariamente, Carlos. Sí, efectivamente. Ahora, siempre nos dicen, los extremos son malos. Los extremos son demagógicos, son populistas o tienen discursos que pueden dañar tal vez algunos cimientos de la sociedad. Lucho hablaba de que hay un radicalismo, un extremismo de candidatos con posturas de derecha o muy de izquierda. Y ya no tienen ese espacio que antes se cubría del centro. Lucho, sin embargo, como bien nos dicen, los extremismos son malos, decía yo. ¿Va a ser así realmente estos extremos en los cuales nos está poniendo la coyuntura electoral, es malo de por sí para el país o no tanto? Sabemos que en principio todo extremo no es favorable, no es apartarse de un equilibrio, pero en el razonamiento de un ciudadano que dice, bueno, los extremos son malos, pero las opciones del medio han sido un desastre, entonces, ¿qué me queda? Entonces, por descarte, la gente se va al extremo. Entonces, esos extremos cambian de valoración, se convierten en una alternativa, tratando de interpretar la lógica con que razona el elector promedio, ¿de acuerdo? Si hubiera estado satisfecho con las opciones del medio, del centro, entonces no tenía por qué acudir a los extremos. La gente va no solo donde quiere ir, sino a donde la llevan, ¿no? Y creo que las opciones intermedias han llevado a los ciudadanos a demandar posturas extremas, de tal manera que eso no es una conducta
natural del elector, ¿no? Es algo inducido por el fracaso de todas las gestiones anteriores que han llevado al país a una situación muy lamentable, que es la actual, azotado por una crisis, por la corrupción, por la falta de empleo, por la falta de horizonte, de perspectiva, por el dominio del caos, que es lo que estamos viviendo lamentablemente. Ahora, tal vez esto no les alcance para ganar, y como lo recordamos, tal vez Ollantumala, que era un poco de izquierda, que al final termina sacándose el polo rojo para ponerse el blanco y tirarse un poco al centro. ¿Puede ocurrir con esta situación ahora tanto de los que están a derecha y están a izquierda para tal vez cubrir ese espacio del centro, moderen su discurso en el transcurso de las semanas, o ya son bien marcadas las posiciones? No, lo que pasa es que eso que dice Carlos, que es totalmente válido y lúcido, es algo que se daría en una segunda vuelta, ¿no? Creo que en una primera vuelta hay un rango de libertad más o menos mayor para el elector, ¿no? No absoluto, porque al final de cuentas, esos que tú mencionabas que se están extinguiendo, que bajan, tipo Guzmán, otros que no despegan a pesar de los esfuerzos que hacen, en fin, con ellos lo que pasa es que en un momento dado los ciudadanos van a decir que son tan chiquitos, tienen tan poca intención de voto, y van a cambiar de opinión y van a ir reduciéndose y van a buscar un voto ganador y van a elegir entre las opciones que tengan más fuerza en ese momento, lo cual será dicho por las encuestas, guste o no guste, ¿no? Entonces eso va a decantar un poco el panorama. Para ir terminando, Julio Guzmán, que era un candidato expectante para este proceso 2021, ha terminado teniendo un efecto negativo en su campaña por diversas acciones. Él dice que se enfermó por el COVID, otros dicen que está pasándole la factura al gobierno de Sagasti. Es cierto que está abajo. Y otro candidato que también se esperaba y sonaba tal vez con mucha expectativa era el líder de APP, César Acuña. Sin embargo, él manifiesta y sale de su propia boca a decir que todo lo que él expresa en una entrevista se convierte en memes. Y es imparable, sinceramente, todo esto, esta caricatura que hacen. Pero estos candidatos que menciono y otros, ¿tienen posibilidad tal vez ante esta atomización que existe? A ver, cada caso es distinto. Sí, claro. ¿De acuerdo? Y cada caso tiene un valor diferente, juega un rol distinto. El caso de Guzmán fue quien mayor partido sacó de la crisis de noviembre del año pasado. Las encuestas inmediatas a esa crisis ponían en segundo lugar después de Forsyth. Estaba en primer lugar porque estaba corriendo solo, en realidad. Pero luego ha venido cayendo, y esa caída es por esa vinculación, ese cóctel que los ciudadanos o muchos ciudadanos hacen, en el cual relacionan a Vizcarra con Sagasti, con Partido Morado, con mala gestión, con una serie de aspectos negativos que se han ido dando y que se han desplomado. El presidente Sagasti ha perdido mucha popularidad en solo 3 meses, ha sido un desplome, no ha tenido un rol de liderazgo. Muchas veces ha estado más dedicado a la poesía que a ejercer el liderazgo, con todo el respeto que me merece la poesía, que me encanta, dicho sea de paso. Pero un líder no está para declamar poemas cuando el país se hunde, ¿no? Un líder es para tener el timón del país, sacarlo adelante con firmeza, con claridad, darle esperanza, ¿no? No logra eso. Entonces todo eso se ha juntado con Guzmán y eso lo ha llevado para abajo. Y junto a eso, creo que él no ha tenido una performance preelectoral motivadora, activa, que despierte entusiasmo, ¿no? Ha tenido un ánimo un poco apagado, un poco abierto, un poco entusiasmador, y es muy importante que un candidato entusiasme a los votantes, ¿no? Es distinto el caso de Acuña. Acuña, a su manera, mantiene una conducta más pareja, si se quiere, más activa, es más dinámico, está en distintos sitios, tiene gente en distintas regiones. Probablemente su candidatura no logre lo que él esperaría, pero sí creo que APP va a tener una representación regular en el Congreso, ¿no? Entonces algo van a lograr, ¿no? En cambio, el caso del Partido Morado es que en este momento hay altas probabilidades de que no pase la llamada valla electoral. Pero, por ejemplo, hay otros candidatos, dado que digo que cada uno de estos aparentemente chiquitos hoy cumplen un rol distinto. Yo creo que es el caso de Castillo. Castillo
Perú Libre, tiene 2 puntos, en fin, sube de a poquitos, pero se parece un poco a Goyo Santos en su propuesta política, ideológica, y Santos en el 2016 logró 6 puntos porcentuales y fue factor determinante para que Verónica Mendoza no pase al segundo lugar, impidió un mayor crecimiento a las finales de Mendoza, con lo cual hubiera fácilmente doblegado a Kuczynski, hubiera pasado al segundo lugar y probablemente le hubiera ganado a Keiko Fujimori con mayor facilidad con la que ganó Kuczynski, ¿no? Pero entonces esos candidatos, como te digo, Carlos, cumplen un rol en un momento dado, sumando, restando a favor, en contra de alguien, ¿no? Para terminar, Forsyth, quien iba primero, siempre los primeros terminan cayéndose ese al final. Sí, lo que pasa es que iba primero, pero cuando no había un escenario competitivo, cuando corría solo, él ya había arrancado su campaña como alcalde de La Victoria, con algunas actuaciones llamativas, efectistas, etcétera, con un matrimonio publicitario, en fin, ¿no? Con una serie de elementos de marketing político que estaban actuando, pero no tenía rivales. Es como un delantero que mete goles y que no hay una defensa, ¿no? Entonces no había un escenario competitivo. Una vez que se formara el escenario competitivo, una vez que tuviera adversarios en campaña, íbamos a ver qué pasaba con Forsyth. Sinceramente, para mí no era una sorpresa verlo caer, sabía que se venía eso porque no tenía la suficiente solidez y creo que va a seguir cayendo y probablemente su partido también pueda hasta peligrar el pase de la valla electoral. Perfecto, Lucho. Pregunta final. Este 30-60% de indecisos, ¿cuándo crees, según también las experiencias, que ya comienza a tener una decisión de voto, crees tú? A ver, estamos más o menos a 5 semanas y medio de las elecciones. La regla que más o menos he encontrado con estudios pre y postelectorales durante casi 25 años de investigación de opinión pública, de procesos electorales, es que aproximadamente un 50% decide en el último mes, 25% en la última semana y 12 a 14% el mismo día, ¿no? Y creo que ahora estamos dentro de ese margen, ¿no? Vienen unos días en que las cosas decantan, en que unos caen hasta evaporarse, otros aprovechan circunstancia, surgen campañas negativas que son demoledores, hay quienes tienen capacidad de soporte, de soportar esas campañas, de tolerarlas, que tienen ese llamado efecto teflón, otros que no, que son derrumbados, destruidos, espacios políticos, sociales que son copados por algún candidato o que se vuelven competitivos, como la derecha populista o la izquierda, a donde se ha metido Pindescano. Entonces es una dinámica muy interesante que no tiene un letrero a la vista para que todos lo vean, ¿no? Pero que está ahí subterráneamente actuando, y para esto que también es fundamental los esquemas de campaña, la capacidad persuasiva del candidato, sus estrategias de campaña, su manejo de redes sociales, etcétera, ¿no? Su respuesta a los medios de comunicación, en fin, una campaña es compleja definitivamente y se ponen a prueba los recursos que puede tener un candidato, Carlos. Perfecto, Lucho, te agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y darnos este análisis del panorama que de por sí ya está complicado, ¿ah? Está complicado todo este proceso electoral rumbo al 11 de abril de este año. Lucho, muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos. Un saludo para todo el Perú.